Bien, Peter Campus tiene entonces esta pieza que se llama Tres Transiciones, Three Transitions, es del año 73, y son tres transiciones en relación a una especie de autorreconocimiento o de encuentro consigo mismo, digamos. Esta es la primera, que es la que él se atraviesa a sí mismo y está hecho gracias a que enlaza dos ángulos de mirada de la misma acción. Ya la habíamos visto entonces esta anteriormente. Está esta donde él, como si borrara su rostro real, y cuando intenta encontrar qué hay detrás de ese rostro, que es una máscara, que es como una apariencia, que es algo como que es supuestamente superficial, pues lo que hay detrás de ese rostro es nuevamente su rostro. Y es interesante por la cuestión de el autorreconocimiento y la tautología, como la autorreferencialidad, digámoslo así, ¿no? Como que finalmente llega a sí mismo. Y la tercera transición es la transición donde él está quemando una imagen que es su propio reflejo. Igual que en la primera, donde se atraviesa a sí mismo, aquí hay una cosa interesante, y es que digamos que la imagen, la captura de cámara del rostro que aparece en el reflejo de lo que él está tomando, es el rostro tal como está en el mismo momento en que él está quemando esta superficie. Pues hablamos del 73, esto no es técnica digital, esto es técnica de superposición de imágenes, esto es técnica muy artesanal, de cinta y demás. Entonces, aquí realmente él está jugando con la imagen en el momento mismo en el que está quemando, digamos, su propia imagen. Entonces, son relaciones autorreferenciales bien interesantes, y aquí es curioso porque es como, ya sea el espejo, la transparencia, el reflejo, el concepto de reflejo, que se da a través justamente de la concepción de reflejo y de técnica del mismo video. O sea, es un asunto conceptual que se utiliza con la misma concepción del reflejo del video. Es diferente en el caso de Peter Campus, que este video ya lo hemos visto acá, ustedes han visto videos que he hecho de referencia, donde los puntos de vista de la cámara, los dos ojos, se unen entre un punto de vista que está de un lado y otro que está del otro, y se vinculan, se unen. Es un trabajo audiovisual, por supuesto, ¿sí? Pero el trabajo audiovisual, incluso la edición, que es una edición inmediata, porque esto es año 73, no hay tecnología digital, es análoga completamente, por tanto, tiene que montar dos cintas, porque es cinta de carrete, como ya les decía, y porque y tiene que empalmar las imágenes al mismo momento. Es como un DJ que graba al mismo momento, ¿sí? O que mezcla en el mismo momento. Entonces, en este caso, esa relación que es un pensamiento audiovisual o de video o de manejo del lenguaje de video está en virtud de la acción. Es para finalmente dar cuenta de que la acción tiene que ver con algo así como renacer dentro de sí mismo, o meterse dentro de sí mismo y surgir de sí mismo. Este es Bruce Nauman en un video que Bouncing in a Corner, lo que hace es balancearse y golpearse contra la esquina. Pero entonces es lo que decíamos de qué pasa si yo convierto el cuerpo en un horizonte, por ejemplo, en la línea de horizonte, ¿no? Eso permite la cámara. Por supuesto, si yo hiciera el performance en directo, tendría que coger el espectador y decirle, por favor, me observa así. Pero aquí estoy obligando al espectador, no hay otra manera, tiene que mirarme de esa manera. O sea, tiene que ver ese ángulo. Bueno, él puede ver otro o puede apagar el video, pero tiene pocas opciones, ¿sí? En el caso de Olivier de Sagazan, él sí, miren el encuadre incluso de la forma que tiene detrás. Él está trabajando de frente a la cámara, ¿sí? Directo a la cámara, ¿sí? Este colega se llama Jaime del Val, un artista español, con unas cosas muy interesantes. Hay luces y pequeñas cámaras, es lo que ven que está pasando acá, sobre su cuerpo, que capturan precisamente lo que son zonas micro del cuerpo, se proyectan de manera ampliada. Él trabaja todo el concepto de cyborg y todo el asunto, y también juega con esas zonas micro de otras personas. Entonces hay videos, hay proyecciones y hay videos como tal del cuerpo muy de cerca. Volvemos al ejemplo de Bruce Nauman, de quien ya hemos hablado en otros videos, y es muy interesante aquí la relación también híbrida, performance, audiovisual, video arte, video instalación. ¿Por qué híbrida? Porque se complementan. Porque es que el sentido de este video precisamente está dado en tanto que hay varios videos que se complementan, como se dan cuenta. Entonces tenemos, esta pieza se llama Art Makeup, tiene que ver con un poco la idea del maquillaje y pintarse y demás, y cómo esto te transforma, digamos, las múltiples identidades,
Pero esto se da justamente porque hay varias pantallas, entonces es la misma acción, pero en distintos videos en varios momentos con varios colores. Entonces es la videoinstalación, es la integración de estos videos la que va a complementar y la que va a dar sentido total a esta pieza. Otro ejemplo muy importante de esta complicidad, en esta hibridez entre cuerpo, acción, audiovisual, la cámara, lo que ocurre en esas relaciones, esa, digamos, esa síntesis que hablábamos, esa hibridez que ocurre cuando se articulan y cuando se complementan tanto la acción como el juego con el audiovisual, ya sea por una edición, ya sea por lo que ocurre en la inmediatez, y que es lo que complementa y es lo que configura, digamos, la acción en sí misma, es Philippe Decouflé, un artista que se forma en la danza, que es también coreógrafo, pero que se vincula para mí muy fuertemente y aprovecha muy fuertemente los elementos visuales, audiovisuales, los elementos también de la tecnología, los elementos de la proyección del video, el juego con el video y el cuerpo. Y aquí creo que hay una relación muy interesante entre la danza y lo que sea casi que lo performático. El ejemplo que vemos acá arriba es muy interesante porque hay varias versiones de este ejemplo, son varios ejercicios, varias piezas donde bueno, los cuerpos de quienes danzan están presentes en el escenario, pero al mismo tiempo están en otro espacio. Quiere decir que la misma coreografía, la misma partitura de movimiento se realiza en un lugar distinto a ese escenario, o sea que acuden y lo referencian a uno como espectador a otro espacio, muchas veces un espacio abierto, cotidiano, una biblioteca. De hecho, se juega mucho con este asunto de los espacios que llamaríamos alternativos o no convencionales, por ejemplo, en este caso para la danza, no son escenarios convencionales. Y entonces hacen la misma coreografía, pero lo curioso es que la hacen de una manera que hay que ver cómo la resuelve Philippe Decouflé, pero donde cada cuerpo en su movimiento tiene una cámara que captura el otro cuerpo, como si nosotros estuviéramos en la mirada del cuerpo que danza y así viéramos el otro cuerpo. Pero lo interesante y lo tremendo es que esa mirada después se traslada, quiere decir que después el otro cuerpo es el que asume esa mirada. Vamos a ver una pequeña escena para que me entiendan lo que estoy queriendo decir. Como se dan cuenta, pues sí, este ejemplo es magnífico, muy complejo. Y bueno, aquí ven la relación de mirada, cómo la misma coreografía, la misma partitura se hace en otro espacio y cómo las miradas se van entrecruzando. Podemos sentirnos en el cuerpo de quien danza, del cuerpo que danza, pero además de eso, estamos teniendo aquí dos espacios, un espacio presencial o el espacio directo, digámoslo así, y un espacio que además pertenece a un tiempo diferente, pero que aquí se unifica. Entonces es muy interesante porque hay una relación con el cuerpo que tiene que ver con la cercanía, a pesar de que como espectador estamos en la lejanía. Entonces esto es un híbrido muy interesante entre lo que pasa con la cámara, lo que pasa con el audiovisual, lo que pasa con el video, lo que pasa con el cuerpo presente y cómo el cuerpo presente adquiere otra connotación a la vez que se articula con el cuerpo que no está allí. Y esto gracias al video, gracias a la cámara. Y es curioso porque creo que pocas veces uno se pregunta qué es lo que mira un bailarín cuando baila, ¿sí? ¿Qué es lo que mira un cuerpo que está allí presente? ¿Cómo sería estar dentro de ese cuerpo? Y aquí ya hay una transferencia de la mirada, o sea, llega, mira al otro y entonces ya la cámara de mirada pasa para el otro cuerpo. Esas cercanías, esas miradas. Y es muy interesante esta interacción cuando justamente a través del video el cuerpo se cambia por otra realidad. Entonces, él va a poner la mano en la cabeza de ella y lo que aparece es un pastor, agarra otro cuerpo y aparece una columna y donde no está ella aparece ella. Por Dios, es fantástico, es increíble. Es una manera muy interesante, efectiva, creativa de reconfigurar la acción justamente en complemento con el video, pero donde funciona siempre y cuando estén estos dos medios unidos, articulados en hibridez. Es registro, es video arte, es video performance, es video instalación, es un híbrido. Bill Viola es un muy buen ejemplo, nacido en Nueva York en el 51, de esta relación que diríamos prácticamente híbrida, una simbiosis entre cuerpo, acción, video y demás. Está considerado videoartista, pero insisto, ahora van a ver los ejemplos y si lo buscan, no sé si compartirán mi misma hipótesis, y es que
hay una simbiosis, hay una relación muy importante. Hay cuestiones performáticas en tanto que hay cuerpos reales, con experiencias reales, y hay una relación también de video performance, pero también con toda la capacidad audiovisual de Bill Viola de hacer ese híbrido que yo planteo, donde hay una complicidad entre los diferentes medios y donde decimos, como los ejemplos que hemos visto en este video, una síntesis de lenguajes que lo que hacen es complementarse para aportar a una sensación, un concepto, a una idea. Esta pieza de Bill Viola me parece fantástica, además nos permite en un solo ejemplo revisar varios aspectos y primero esto que decíamos de cómo el audiovisual en sí mismo configura performance o cómo el audiovisual complementa, digamos, esa acción performática. En este caso Bill Viola sabemos que está, digamos, identificado como videoartista, pero yo siento muchos elementos precisamente performáticos en el trabajo y en trabajos como este directamente. Elementos tales como la presencia del cuerpo, el cuerpo que realmente pasa por una experiencia, un cuerpo, digámoslo así, no teatralizado, no sobresignificado, un cuerpo que no está representando algo diferente a lo que en sí mismo es. Y en este caso, además, algo muy interesante es la relación con estos cuerpos cotidianos, digámoslo así, con una vestimenta muy cotidiana, no hay un vestuario. Y eso es un primer elemento que hace muy interesante esa relación que podría ser de varias lógicas o varios sentidos, digamos, ¿no? Porque el suceso en sí puede ser un suceso extraño incluso, un suceso simbólico, metafórico, ritual, de un sentido, digamos, no cotidiano. Sin embargo, las personas, los cuerpos que aquí se presentan, la manera en que están vestidos, son cuerpos de una cotidianidad total. Y hay un aspecto interesante ahí entonces que tiene que ver con lo performático, en tanto la experiencia real que pasa el cuerpo cuando atraviesa lo que sería una caída de agua. Ahora bien, hay un elemento primero en términos del mismo juego audiovisual. Es que como ven acá, por un tema del uso de la iluminación, no se ve el agua que cae. O sea, habría una pared de agua que uno no ve. Lo que se ve es el agua en el momento en que hace contacto con el cuerpo, por tanto, parecería que surgiera del cuerpo. Y eso crea una imagen también metafórica muy interesante, corporal muy interesante, performática muy interesante. El otro punto entonces es que sin que uno perciba ningún espacio, porque fíjense que estamos en un agujero negro prácticamente, no hay una referencia a un lugar, ni a un lugar concreto, ni a un espacio, ni siquiera en términos de símbolo, sí se da cuenta de que hay dos dimensiones, lo cual también es una reflexión espacial. En tanto que cuando el cuerpo está de un lado del agua, está en blanco y negro, y cuando pasa al otro lado del agua, está en color. Entonces ahí hay un mecanismo con el cuerpo mismo que implica esa transición entre dos dimensiones. Y es muy interesante porque prácticamente se siente, o por lo menos yo interpreto, una relación con dimensiones que podría incluso ser, digamos, espirituales, ¿sí? No tan concretas, no tan físicas. Aquí miren esta imagen es fantástica, vean que parece que el agua brota del cuerpo, no se ve el agua caer, insisto, y eso es un mecanismo del audiovisual. Si no fuera por ese proceso del audiovisual, casi de la cinematografía, porque fíjense que aquí hay también un efecto cinematográfico, casi como de cinta, película de cinta, que es como esta cuestión de la luz que parpadea un poco. Y bueno, lo que decíamos, cómo pasa al otro lado y cómo al pasar al otro lado se convierte en un cuerpo con colores, digamos, ¿no? Entonces es muy interesante porque parecería una transición de un plano al otro, de un plano fantasmagórico, extraño, casi que espiritual, que está del otro lado del agua y a través del agua, pero es un agua que incluso, insisto, surge del cuerpo por el efecto mismo del video y sobre todo del juego con la luz, a través del agua pasa al plano que llamaríamos real o terrenal porque adquiere entonces la coloración. Esta imagen es muy interesante, es muy potente. Van a ver cómo surge el agua prácticamente como si saliera del mismo cuerpo. Y a mí me llama la atención en este caso porque el agua es un elemento fundamental en Bill Viola, es un elemento, es un símbolo prácticamente, pero también es curioso porque hay una relación para mí con la caracterización prácticamente espiritual, mística del agua, como esa otra dimensión, como aquello que tiene que ver, de hecho, con una especie de ánima. Y en ese caso es curioso porque precisamente si nos vamos a las teorías de Jung, de Carl Gustav Jung, que aquí pues les puedo compartir algo sobre eso, hay una relación entre el agua como arquetipo y justamente la relación con la espiritualidad, de hecho con el ánima. Entonces en este caso el agua es casi que un elemento arquetípico que aparece todo el tiempo en los sueños, en esa parte
digamos, de la subconsciencia prácticamente, o podría ser la inconsciencia, que nos va a contactar, nos va a conectar con el ánima, con esa parte espiritual, con ese espíritu en sí. De hecho, en muchas de las historias que narra Jung, es la manera a través del agua de llegar, descender a esa realidad. Finalmente, aquí hay algo interesante en este video que lo pueden encontrar en YouTube, y es que hay otro aspecto entonces. Tenemos entonces el aspecto de la espacialidad, cómo relacionar dos, digamos, dimensiones, que en el caso de Peter Campos, como veíamos, se hace a partir de conectar, digámoslo así, los dos puntos de vista. En este caso es de implicar un cuerpo sin color y un cuerpo con color, y la relación con el agua como el punto medio, liminal diríamos, de transición. Y aquí una cosa muy interesante es que viene el otro aspecto, y es que además de que el audiovisual configura y complementa, casi que completa la concepción performática, conceptual de la acción que ocurre, en términos también de símbolo, resulta ser que también entra otro aspecto, que es la videoinstalación. Porque una cosa que hace en este caso Bill Viola es que además se completa, como ven acá, la cámara lo está recorriendo, se completa ese aspecto, esa configuración simbólica, quizás mística, quizás espiritual, de esta pieza, de este video, yo llamaría video performance, aunque la categoría no la estoy usando correctamente, quizás en este caso, o Bill Viola no se reconocería como tal, la ubica en una proyección en un lugar casi como un templo, ¿no? De hecho, vemos el arco y vemos la video instalación. Entonces, ya aquí hay otra característica que es el espacio en relación a la proyección. Y terminemos con esta imagen, que es una imagen muy poderosa, una imagen muy fuerte. Además, miren cómo el agua y el cuerpo se convierten en algo híbrido y se transforman mutuamente, y el agua transforma el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, es una pieza muy interesante y que nos permite, como ejemplo, establecer esa relación entre cuerpo, video y lo que es finalmente una relación complementaria entre ambos a través del audiovisual en este caso.